Y pues vamos comenzando, eh, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues le damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí y pedimos pues que nos conceda la gracia de poder enamorarnos de Él, de su palabra y de aquello que el magisterio de la Iglesia tiene para cada uno de nosotros. Pues muy bien, comenzamos el día de ahora, día del cumpleaños de la Virgen María. Hoy celebramos en nuestra Iglesia católica cristiana, celebramos el nacimiento de la Virgen María y pues nos encomendamos en esta noche pues a ella, ¿verdad? La felicitamos, le mandamos un fuerte abrazo a la Virgen María y pues comenzamos pidiendo pues su gracia de que nos ayude a entender mejor nuestra catequesis. Pues muy bien, vamos a comenzar. Vamos comenzando un poquito con lo que aprendimos la semana pasada. 3 preguntas hicimos la clase pasada. La primera pregunta era ¿qué eran los sacramentos? ¿Qué son los sacramentos? ¿Alguien se acuerda qué son los sacramentos para los que no pudieron estar la semana pasada y que hoy nos acompañan? ¿Quién nos comparte qué recuerda de la pregunta ¿qué son los sacramentos? ¿Qué son los sacramentos? ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué son los sacramentos? Cuídense que pueden levantar la mano o igual pregunto. Listo, te escuchamos, Yasmín Olvera. Los sacramentos son como el bautismo, la confirmación y el matrimonio. Perfecto, muy bien, Chuy. Chuy Jesús. ¿Qué son los sacramentos, Chuy? Los sacramentos son los más importantes de la Santa Iglesia. Perfecto. ¿Y para qué nos sirven los sacramentos? ¿Alguien recuerda para qué son o qué sirven los sacramentos? ¿Alguien recuerda para qué nos sirven los sacramentos en nuestra vida cotidiana? ¿Sí, Chuy? Para estar reconciliados con Dios. Muy bien. ¿Alguien más que quiera agregar algo, Antonio? Formas en las cuales nos podemos encontrar con Dios. Muy bien, sobre todo esa parte de la definición del sacramento, ¿verdad? Puntos de encuentro con Dios. ¿De qué forma yo me puedo encontrar con Dios? Muy bien, pues vamos hoy a meditar 2 preguntitas más del YoCat. Estas preguntitas son las siguientes. La primera pregunta es la que viene aquí en el YoCat, que dice lo siguiente, dice, ¿qué sacramentos se reciben solamente una vez en la vida? ¿Qué sacramentos se reciben solamente una vez en la vida? ¿Alguien sabe qué sacramentos se reciben solamente una vez en la vida? A ver. Antonio. Araceli. Karen, te escuchamos. ¿Qué sacramentos se reciben solamente una vez en la vida? El bautismo, la confirmación y por ahí hay otro. Y la orden sacerdotal o el orden sacerdotal son los 3 sacramentos que se reciben solamente una vez en la vida. Es decir, una persona que recibe el bautismo ya no tendría por qué recibir el bautismo en otra parte. Una persona que se confirme ya no tendría por qué pedir la confirmación en otra parte. Una persona que pide el orden sacerdotal y que es sacerdote
ya no se le quita ese sacerdote, esa orden sacerdotal, y además de que no se les quita, pues solamente se puede recibir una sola vez en la vida. Vamos a ver cuál es la respuesta del Catecismo Juvenil para nosotros. Dice, ¿qué sacramentos se reciben solamente una vez en la vida? Y la respuesta es, como ya lo dijeron, el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué solamente una vez en la vida? Dice, estos sacramentos marcan al cristiano con un sello. Me moví. Se me movió, permítanme poquito. Ok, listo. Dice, estos sacramentos marcan al cristiano con un sello indeleble. ¿Qué creen que significa indeleble? ¿Sí? ¿Te escucho, Selene? Que no se borra. Que no se borra. Dice, estos sacramentos, el del bautismo, el de la confirmación y el orden sacerdotal, dice, marcan a un cristiano con un sello que no se borra. Es decir, si tú ya fuiste bautizado, el bautismo no se borra de tu vida. Si tú ya te confirmaste, la confirmación no se borra de tu vida. Si en algún momento alguien de ustedes ya se hizo sacerdote, que lo dudo, ¿verdad? Por su edad, este sacramento tampoco se borra. Eso es que es un sello indeleble. Dice, el bautismo y la confirmación le convierten de una vez para siempre en hijo de Dios, semejante a Cristo. El orden sacerdotal sella igualmente al cristiano de forma definitiva. El bautismo y la confirmación tienen la característica que nos convierten en hijos de Dios de una vez y para siempre. Es decir, en el momento que tú eres hijo de Dios, ya no dejas de ser hijo de Dios, dice, nunca, de una vez y para siempre. Y esto es muy sencillo de entender. Ustedes, pues me imagino que tienen un papá o una mamá, y se puede cambiar a los papás o a las mamás de nuestras vidas. Es decir, uno se enoja con la mamá y dice, ah, ya no voy a ser tu hijo. Y uno puede dejar de ser hijo de la mamá. ¿Eso se puede? ¿Se puede eso, Chuy? No se puede hacer eso. Exactamente, uno no deja de ser hijo de nuestra mamá o de nuestro papá, por muy enojados o por muy lo que sea, jamás podemos dejar de ser hijos de nuestros padres. Eso es un sello indeleble. Y el orden sacerdotal dice que configura el cristiano de una forma definitiva. ¿Qué es configurar a una persona de forma definitiva? Pues es como cuando, imaginémonos que a ustedes le borran el celular y formatean el celular, ¿verdad? Hay formateos del celular que si lo formateas, ¿puedes recuperar lo que tenías anteriormente? No. Es decir, es un sello, es un borrado que se queda todo el tiempo. A partir de ahí, puedes seguir, pero ya no puedes voltear para atrás. Así le sucede también a un sacerdote. Cuando un sacerdote decide ser sacerdote, el sacerdote jamás deja de ser sacerdote. El matrimonio, el matrimonio se puede uno casar varias veces. ¿Qué dicen? No. Sí, cuando fallece No. el sacramento del matrimonio, sí se puede
uno volver a casar cuando fallece la pareja de uno, sí se puede volver a casar uno, ese sí se puede repetir. También otro sacramento que se puede repetir, ¿cuál es? El de la confesión. Todas las veces que quieras te puedes confesar. Otro sacramento que puedes repetir, ¿cuál sería? El de la Eucaristía. Así es que puedes comulgar cuantas veces puedas, quieras y debas. Otro sacramento que puedes recibir constantemente, o no, bueno, no constantemente, pero puedes recibir varias veces, es el de la unción de los enfermos. ¿Sí, Karen? Muy bien, continuamos. Karen, ¿nos ayudas a leer esta parte de aquí, si alcanzas a leer? ¿Te animas a leer lo que tengo ahí en pantalla? Ok, te escuchamos. Del mismo modo que uno es y permanece siempre hijo de sus padres y no solo lo es, a veces o un poco. Mediante el bautismo y la confirmación, uno se convierte también para siempre en hijo de Dios, semejante a Cristo y miembro de la Iglesia. Igualmente, el orden sacerdotal no es una profesión que uno ejerce hasta la jubilación, sino una gracia irrevocable, dado que Dios es fiel. El efecto de estos sacramentos se mantiene siempre en el hombre como receptividad a la llamada de Dios, como vocación, como protección. Por ello, estos sacramentos no pueden ser reiterados. Gracias. Entonces, nuestro texto nos dice entonces que estos sacramentos son irrepetibles. Los recibes una vez y para siempre. Que uno no puede ser hijo de los papás a veces o solamente un ratito. Uno es hijo de los papás todo el tiempo. Así el sacramento de la confirmación, así el sacramento del bautismo, así el sacramento de la orden sacerdotal. Uno cuando toma ese sacramento jamás deja de ser bautizado, jamás uno deja de ser confirmado, jamás uno deja de ser sacerdote ministerial o sacerdote, ¿verdad? Entonces, nos dice entonces que esto no se repite. Juan Pablo II, en una ocasión, y esto nos quiere enseñar también esta parte de que no se repitan, es que tampoco son símbolos. Los sacramentos no solamente son símbolos. Es decir, él pone el ejemplo de un sacerdote. Dice, un sacerdote no es una profesión, no es como, ay, es que hoy quiero ser matemático, pero ya me cansé de ser matemático, voy a estudiar ahora qué sé yo, enfermería o tecnologías de la información, o voy a ser abogado. Eso uno puede cambiar a medida que uno va pasando el tiempo. Sí puedes cambiar de profesión. El sacerdote no puede cambiar porque no deja de ser sacerdote nunca. Igual un bautizado no deja de ser bautizado nunca. Aunque te inviten a otras religiones y te digan, no, que el bautismo, que no funcionó, que no sirve, nosotros en la Biblia dice que se recibe el bautismo una vez y para siempre, ¿sí? Entonces, en la Biblia dice que el bautismo se recibe una vez y para siempre. El bautismo se da solamente una vez y eso lo dice la misma Biblia. Dice, hay una anécdota que habla de esto del sacerdocio para siempre, que en una ocasión Juan Pablo II dice que estaba ahí en el Vaticano y llegó un obispo que a las afueras del Vaticano se encontró a un mendigo, pero este mendigo tenía la característica que era un sacerdote compañero de este obispo y que en algún cierto momento de su vida renunció al sacerdocio. Se le llama secularizar. Y se secularizó este sacerdote y dejó de ser, pidió no ser sacerdote. Cuando una persona que es sacerdote
puede pedir, se le llama la dispensa eclesial, que es esta parte de retirarse de ser oficiar los sacramentos, pero esta persona jamás deja de ser sacerdote. Lo único que se le pide cuando un sacerdote quiere dejar de ser sacerdote es que no celebre los sacramentos. Esa es la única condición que se le da a un sacerdote que quiere dejar de ser sacerdote, pero el sacerdocio no lo puede dejar de ser. Juan Pablo II demuestra esta parte, dice en esta anécdota, que dice que en una ocasión esta persona que estaba ahí, el obispo le cuenta, ¿sabes qué? Allá afuera me encontré a fulanito de tal, este era compañero mío cuando estábamos en el seminario, recibió la orden sacerdotal, pero resulta que en un cierto momento de su vida se secularizó, dejó de ser sacerdote, dejó de oficiar los sacramentos, pidió la despensa, se le otorgó y después dice que Papa Juan Pablo II, la anécdota dice que le dice, sí, pues muy bien, a ver, háblale, quiero hablar con él, ¿no? Quiero que le mandes a hablar, ¿no? Y dice, mándale a hablar, tráemelo para acá. Y entonces dice que manda a hablar a este mendigo y le dice, quiero pedirle a usted que me confiese. Una persona que ya había pedido había pedido el no querer sacerdote, el Papa Juan Pablo II le dice, quiero que usted me confiese, porque quiero mostrarle, no lo dijo Juan Pablo así, pero con sus actos nos dijo que el sacerdote no se quita, es indeleble, es un sello indeleble y le dice a este señor, ¿sabe? Porque usted es sacerdote para siempre. De hecho, hay una cita bíblica que dice que Jesús es sacerdote para siempre, pero así como Jesús es sacerdote para siempre, cualquier persona que busca la orden sacerdotal es sacerdote, es sacerdote para siempre. El sacerdocio es para siempre. Dice que esta persona accede a confesarse con el Papa, que el Papa lo confiese, confesar al Papa, porque el Papa le estaba pidiendo que lo confesara. Esta persona accede a confesarlo y después esta persona se confiesa con el Padre, con el Papa, y vuelve o regresa pues al oficio del sacerdocio, porque el sacerdocio es para siempre. Ya después a este sacerdote lo puso a cargo de Cáritas. Muy bien, también a un sacerdote, por ejemplo, ya secularizado, un sacerdote que ya no ha estado ejerciendo, se le pide que en peligro de muerte celebre los sacramentos. Es decir, una persona que pidió despensa sacerdotal, resulta que si en una ocasión se encuentra ante una situación de peligro de muerte, este sacerdote que pidió la despensa, puede volver a ejercer su sacramento si hay peligro de muerte. Y se le pide, o es una de las condiciones que se le da a la secularización de un sacerdote, es que en peligro de muerte confiese, que en peligro de muerte bautice, que en peligro de muerte haga valer los sacramentos en las personas que lo necesiten en ese momento. Jóvenes, hasta aquí, ¿alguna duda? Entonces, con los sacramentos indelebles, ¿cuáles son los 3 sacramentos indelebles? ¿Alguna duda? Selén, ¿alguna duda hasta aquí? Bautismo, confirmación y orden sacerdotal. Así es, estos sacramentos solamente se reciben una sola vez en la vida. Vamos a ver la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿por qué los sacramentos presuponen la fe? ¿Por qué los sacramentos presuponen la fe? ¿Qué significa esta pregunta? ¿Por qué cuando nosotros recibimos sacramentos es necesario que tengamos fe? ¿Por qué creen? A ver, antes de ver la respuesta, me gustaría que ustedes me contestaran.
¿por qué cuando recibimos un sacramento es necesario tener fe? Antonio, te escuchamos. Antonio nos dice que es para creer. Muy bien, ¿alguien más que nos quiera compartir? ¿Por qué creen que para recibir un sacramento se supone que nosotros deberíamos de tener fe? ¿Por qué los sacramentos presuponen, es decir, se supone que tiene que llevar fe en nuestra vida? Selene, te escuchamos. Para seguir al camino de Dios y serle fiel. Para seguir el camino de Dios y serle fiel. Vamos a ver qué nos dice el Yucat, el Catecismo Joven de la Iglesia, acerca de por qué presuponen la fe. Nos dice primeramente la respuesta es que los sacramentos no son magia. ¿Por qué creen que diga que los sacramentos no son magia? A ver, ¿por qué creen que diga que los sacramentos no son mágicos? ¿Por qué creen? A ver. ¿Por qué creen que nos diga que los sacramentos no son mágicos? ¿O ustedes creen que sí son mágicos? A ver, ¿escuchamos? Hernández, ¿te escuchamos? No. ¿Por No son mágicos. qué? ¿Por qué crees que no son mágicos, Hernández? ¿Qué te imaginas tú de por qué crees que no son mágicos? Porque se supone que la magia no existe. Porque se supone que la magia no existe, que no es un truco, ¿sí? O sea, esto no es un truco, algo en el que, mira, ya le piqué un botón y resulta que salió esto, resulta que ya me bauticé y resulta que yo estoy salvado, resulta que ya hice mi primera comunión y con una vez que hice mi primera comunión ya me salvé de una vez y para siempre. No son magia. Los sacramentos, dice aquí, no son magia. No es algo que lo recibe sin fe, que se pueda recibir sin saber qué es. Un truco de magia se puede recibir sin saber qué está sucediendo. De hecho, muchos de los trucos de magia es esa parte del yo no sé qué está sucediendo y puedo hacer algo, ¿no? Es decir, son trucos, son atajos, son alguna forma de hacer algo. Sin embargo, los sacramentos dice que no son magia. Es decir, no es como solamente un papelito, no es un requisito nada más en mi vida cotidiana. A eso se refiere con la parte de que no son magia. No es un requisito. Mira, es que fíjate que ahora necesitas esto. Para casarte necesitas esto, la confirmación. Ahí voy nomás porque pienso que es un requisito. No, un sacramento no es un requisito, un sacramento no es magia. Dice aquí, un sacramento solo puede tener efecto, ojo, atención, cuidado con esto, dice, un sacramento solo puede tener efecto cuando se entiende y se acoge en la fe. Es decir, cuando somos conscientes de lo que estamos recibiendo, es cuando el sacramento realmente tiene un efecto en nuestra vida. Profe, pero, ¿y entonces el bautismo? Yo ni cuenta me di cuando me bautizaron. ¿Cómo es que yo debo de entender o acoger la fe? Cuando tú te bautizas, quien acoge y quien entiende qué está sucediendo con el bautismo son tus papás. Son tus papás que piden a Dios que prefieren que entre primero Él a que entre el diablo. Piden a Dios que entre en nuestras vidas antes que cualquier otra cosa. Nosotros pedimos el bautismo a nuestros hijos, pedimos el bautismo para nuestros hijos, pidiendo a Dios que sea Él el que entre primero, que sea Él quien entre en nuestras vidas, que nos conceda la gracia de ser sus hijos, que nos conceda aquella gracia del Espíritu Santo que se nos da en el bautismo.
Por eso es importante, por eso las catequesis son importantes, porque nos ayudan a entender los sacramentos, a saber qué vamos a recibir, y es importante que lo acojamos en la fe. Es decir, que creamos que esos efectos visibles se hacen también en mi vida invisible. Es decir, el agua, el bautismo, un signo del bautismo es el agua. ¿En qué me sirve el agua en mi vida? Me sirve para darme vida. ¿Para qué me sirve el agua en la vida? Para lavar, para limpiar. Y entonces el bautismo que se utiliza con agua sirve también para qué? Para lavar mi vida, para limpiar mi vida, para darme vida, para salvarme. Entonces, los sacramentos se deben de entender y acoger. Nos dice más adelante que los sacramentos no solo suponen la fe, sino que también la fortalecen y la expresan. Habíamos dicho la clase pasada que, que la mejor forma de demostrar amor no solamente es con las palabras, sino con los hechos. Es decir, los sacramentos son una forma de mostrar la fe que sí tengo. Es decir, yo me confirmo porque tengo fe en Dios. Si yo no tengo fe en Dios, entonces mi confirmación no sirve de nada. Si yo tengo fe en Dios, entonces voy y comulgo. Porque si yo no tengo fe en Dios, ¿para qué comulgo si no tengo fe? Los sacramentos expresan también que nosotros tenemos fe. Es decir, presuponen fe, ahí es necesario tener fe. Uno recibe el sacramento y el mismo acto de recibir el sacramento está indicando o está mandando la alerta de que nosotros tenemos fe. Dice más adelante el Yucat, ¿alguien quiere ayudarme a leer, por favor, esta parte? ¿Quién se anima a leer esta parte, última parte del día de ahora? ¿Algún valiente o valienta que quiera ayudarme a leer este siguiente apartado? Muy bien, te escuchamos, Arellano. Los suyos en primer lugar mediante la predicación, es decir, despertar su fe y solo después bautizarlos. Son para tanto las cosas que recibimos de la Iglesia, la fe y los sacramentos. Tampoco hoy se convierte en una cristiana mediante un mero rito o por apuntarse en una lista, sino mediante la aceptación de la fe verdadera. Recibimos la fe verdadera de la Iglesia. Ella responde de ella, dado que es la fe de la Iglesia la que se expresa en la liturgia. Ningún rito sacramental puede ser modificado o manipulado a voluntad de un ministro o de la comunidad. Gracias. Entonces nos dice que Jesús en su momento encomendó a los apóstoles a ser hombres discípulos suyos en primer lugar mediante la predicación. Es decir, primero despertar la fe y dice, y solo después bautizarlos. Hay una cita bíblica que dice, el que crea, que se bautice. Solamente aquel que crea, que se bautice. Es decir, si tú crees, entonces puedes bautizarte. Es decir, si tú entiendes, si tú conoces, si tú ya ha despertado en ti la fe, el querer recibir un sacramento por fe, porque quieres encontrarte con Dios, porque acuérdense que los sacramentos es una manera de encontrarme con Dios, una manera eficaz de encontrarme con Dios. Entonces, a medida que yo despierto mi fe, que yo quiero encontrarme con Dios, entonces yo puedo recibir un sacramento. Tú te estás preparando para un sacramento y un sacramento es encontrarte con Dios.
La pregunta que podríamos hacer en este momento es, ¿y tú te quieres encontrar con Dios? ¿Tú quieres estar en su presencia? ¿Quieres recibirlo sacramentalmente? ¿Quieres tener un encuentro con Él en la confirmación? ¿Quieres recibir su fuerza en la confirmación? ¿Quieres que reconocer su bondad, su poder como Padre en el bautismo? ¿Quieres tú pedirle perdón a Dios? ¿Quieres pedirle que te perdone los pecados? Ese encuentro de perdón, de misericordia con Dios. ¿Quieres casarte para encontrarte con Dios? ¿Qué es lo que quieres al recibir un sacramento? ¿Quieres realmente encontrarte con Dios o consideras al sacramento, repito, como algo mágico? Ay, pues resulta que para llegar al cielo, pues con que presente nada más mi fe de bautismo, mi fe de confirmación, mi fe de primera comunión, mi acta de matrimonio, mi acta, y ya, con que tenga todas las actas como una colección de cartitas o de estampitas, ya con eso tengo para irme al cielo. ¿Ustedes creen que es suficiente presentarle a Dios nuestra fe de bautismo, nuestra fe de nuestra acta de primera comunión, nuestra acta de confirmación? ¿Creen que eso es suficiente para algún día ganarnos el cielo? ¿Creen que eso es suficiente? ¿Qué dicen? ¿Es suficiente eso o no? Te escucho, Chuy. No. No, así es. No es suficiente. No es suficiente tener un papelito. Imagínense, el papelito, pues es tan así es los papelitos que ustedes sin ningún problema existen lugares donde uno puede falsificar un documento. Entonces, recibir un sacramento en el cual yo ni siquiera sé qué estoy recibiendo, ni sé ni qué, de qué se trata, pues entonces yo me preguntaría, ¿tendría algún chiste saber, no saber a qué es lo que voy a recibir? No tendrá chiste. No tendrá chiste que a ti te dieran un sacramento que no sabes ni para qué te sirve, que no sabes ni para qué te puede ayudar en tu vida. La preparación de la catequesis es por eso que se torna parte importante en un sacramento. Es decir, me ayuda a entender qué es, para qué me sirve un sacramento, dónde voy a utilizar ese sacramento y de qué manera me voy a encontrar con Dios. Porque dijimos que un sacramento es para encontrarme con Dios. Dice la palabra de Dios en alguna otra parte que Dios llama a la puerta. Dios está ahí tocando. Dios llama a la puerta. Y dice, la cita bíblica dice, Dios es, mira que estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré y cenaré contigo. Eso es un sacramento. Eso es tener conciencia de un sacramento. Saber que al momento de yo querer recibir un sacramento, le estoy abriendo las puertas a Dios para que Él entre a mi vida. De repito, por medio del perdón, por medio de su fuerza, por medio de la Eucaristía, por medio del alimento, Dios quiere entrar en nuestra casa. Dice la palabra de Dios, vuelvo a repetir, estoy a la puerta y llamo. El que me abre, entraré y cenaremos juntos. ¿A ti te gustaría invitar a Jesús a tu casa? Imagínate que tú ahorita faltando, ahorita que se acabe el catecismo, te tocaran allá la puerta y que resulta que volteas allá afuera de tu casa y está Jesús real allá afuera de tu casa y diciéndote, ¿me invitas a cenar o no? ¿Me invitas o no me invitas? Pero si tú no conoces a Jesús, ¿crees que lo vas a invitar? ¿Creen que una persona que no conoce a Jesús va a dejar entrar a un Jesús extraño? No. Para poder dejar entrar a Jesús en nuestras vidas es necesario, como dice nuestro catecismo, primero despertar nuestra fe, es decir, conocer a Dios. Nuestra catequesis tiene entonces como finalidad
el que nosotros conozcamos a Dios, que despierte en nosotros el deseo de poderlo recibir. Y ya que tengamos ese deseo de que Dios entre en mi vida, entonces sí, recibir un sacramento que expresa precisamente el momento en el cual yo me encuentro con Dios. Pues muy bien, jóvenes, la invitación es esta, a que nosotros dejemos entrar a Dios en nuestra vida. Recuerdo, ya para retirarnos, les cuento brevemente una pequeña historia de la diferencia de dejar entrar a Dios en nuestra vida y no dejarlo entrar en nuestra vida. Y algo importante de dejar a Dios entrar en nuestra vida, pues consiste en conocerlo. Dice que en una ocasión había una persona que estaba en su casa bien a gusto y que de repente llegó el enemigo, llegó el diablo, llegó, le abrió la puerta y cuando abrió la puerta dice que el diablo le puso una buena arrastrada, tómala, tómala, le pone unos buenos guamazos. Y dice que cuando el diablo lo dejó ahí tirado, le dice, mañana voy a venir a la misma hora a ponerte otra arrastrada. ¿Por qué? Porque te odio, porque no quiero que seas feliz, porque quiero que sigas triste, quiero que sigas pensando que nadie te quiere, porque quiero seguir destrozando tu vida. Y dice que esta persona que el diablo le estaba haciendo la vida difícil, dice que le tocó ver allí enfrente de la casa, le tocó ver a Jesús que iba pasando por ahí. Lo alcanzó a reconocer porque lo conocía, porque se había dado cuenta, se había dado la tarea de conocer a Jesús. Dice que entonces la persona voltea a ver y le dice a Jesús, oye, es Jesús, Jesús, vente, ven poquito, ¿no? Te invito a que vengas poquito. Oye, ¿qué crees? El demonio me quiere infeliz, el demonio me quiere poner una buena arrastrada en mi vida, el demonio quiere que yo sea una persona infeliz toda mi vida, que sufra, que siga teniendo ese dolor en mi vida, que siga estando ahí el dolor y que siga estando ahí, ¿no? Y el demonio dijo que el día de mañana iba a venir a ponerme otra arrastrada. Y entonces, a lo cual esta persona le dice, pues, ¿qué te parece, Jesús, si mañana vienes y me ayudas? Ah, dijo Jesús, muy bien, yo vengo mañana y te ayudo. ¿A qué horas? No, pues que a las 3, dijo el demonio que a las 3 venía. Pues muy bien, se llegó al día siguiente y por ahí de las 2 de la tarde tocaron la puerta y cuando toca la puerta pensando que era Jesús, abre la puerta y cuando abre la puerta, pues ¿qué creen? Era otra vez el diablo. Y le pone, ¿por qué? Porque el diablo es el padre de la mentira, él nunca te va a decir la verdad. Y entonces, pues le puso otra arrastrada, le puso otra otra golpiza, lo dejó otra vez ahí, le puso su buena arrastrada y ya lo dejó. Y como a las 3 de la tarde va llegando Jesús. Oye, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? ¿No? Lo dejó el demonio, lo dejó tirado, arrastrándose, doliéndose. Y llega Jesús y le vuelve a decir, oye, ¿qué te pasó? ¿No? Me dijiste que viniera a tal hora. Pues es que le creí al demonio y le creí que iba a venir a tal hora y pues no, resulta que no llegó a la hora que dijo. Y lo peor de todo, que dijo que mañana iba a llegar a la misma hora, pero ya no le creo. Pero sin embargo creo que va a venir a ponerme mi arrastrada, ¿verdad? Porque me odia, porque no me quiere feliz. Y entonces la persona dice a Jesús, le dice a Jesús, ¿y qué tal que me dejas entrar a tu casa? ¿Qué tal que me invitas a vivir hoy en tu casa? Y entonces le dice el Señor, no, pues sí, porque yo ya no quiero ser infeliz, yo quiero vivir mi vida feliz. Y entonces dice que esta persona deja o invita a Jesús a vivir en su casa. Lo invita, entra Jesús, al día siguiente llega el chamuco, Jesús estaba adentro y sale este muchacho a abrir la puerta. Abre la puerta y el demonio le pone otra arrastrada más grande que la anterior. Y Jesús estaba adentro y después de la arrastrada, pues se mete este muchacho, ¿por qué no me saliste a defender? A lo cual Jesús le responde, es que yo no soy el dueño de la casa, yo no puedo andarme paseando por donde quiera en esta casa que no es mía. Yo soy el invitado. Yo, para poder defender esta casa, es necesario que yo sea el dueño de la casa. A lo cual
le dijo a esta persona, ¿quieres que yo sea el dueño de tu casa? A lo cual el hombre, esta persona responde, sí, Adá, sí quiero que seas el dueño de mi casa. A lo cual al día siguiente llega el demonio y abre el dueño de la casa. A lo cual Jesús le devuelve las palizas que este demonio le había puesto al hombre, diciéndole, es que yo ya soy el dueño de la casa. Aquí tú no vas a venir a hacer lo que quieras. Aquí el dueño de la casa soy yo. Jóvenes, es importante que nos preparemos para que nosotros le digamos sí a Dios. Sí quiero que entres a mi vida. Sí quiero que entres a mi casa. Sí quiero que estés conmigo. Pues muy bien, jóvenes, ¿qué se llevan? Me gustaría escucharlos. ¿Qué se llevan de este tema? ¿Qué hemos aprendido poquito, mucho? ¿Qué han aprendido hoy de estas dos preguntas? Te escuchamos, Hernández. Que debemos recibir a Dios en nuestra casa. Perfecto, muy bien. Jennifer, ¿qué te llevas hoy, Jennifer? ¿Qué aprendiste hoy? Que es necesario tener a Dios en nuestra vida para poder ser feliz. Así es, que es necesario y los sacramentos van a ser una puerta importante para dejar entrar a Dios. Muy bien, Selén. Para que te sirvan tus sacramentos. ¿Para qué nos sirven los sacramentos, Antonio? ¿Qué has aprendido el día de ahora, Antonio? Así es, muy bien. Karen, ¿qué te llevas? Karen Yareli, ¿qué te llevas el día de ahora de este tema? Chuy. Que la fe es muy importante. Que la fe es muy importante en nuestros sacramentos, que es importante tener fe antes de recibir un sacramento, porque si no simplemente es un papelito. Muy bien, Chuy. Brandon. Que no pueden ser borrados. Que los sacramentos, que hay sacramentos que no pueden ser borrados. ¿Cuáles son estos sacramentos que no pueden ser borrados? El bautismo, confirmación y el matrimonio. Hay una que sacaste mal, Brandon. ¿Cuál? El bautismo y confirmación nomás. Bautismo, confirmación y, a ver, Selene. Orden sacerdotal. La orden sacerdotal, muy bien. Joel Alejandro, ¿qué te llevas el día de ahora de esta catequesis? Kevin, ¿qué te llevas el día de ahora de esta catequesis? Pues de que es importante que Dios esté siempre en nuestras vidas. Así es importante. Y repito, vuelvo a repetir, los sacramentos son la llave para dejar entrar a Dios en nuestras vidas, pero hay que tener fe. Muy bien. Señorita Witch, Joel Alejandro, Monse Valle, Eduardo Aguilera, Karen, Naomi, ¿qué se llevan el día de ahora? Hola, buenas noches. No puede contestar porque no se ve mis audífonos. Yo me quiero que si nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, podemos recibir los sacramentos bien, pero si no los tenemos, si no tenemos a Dios o si no lo hacemos con fe, no podemos, es como si no estuviéramos haciendo los sacramentos como deben de ser. Así es, sería así como simplemente, sí, recibí algo, sabrá Dios que recibí, no tengo nada, no, como los estamos tomando como si fueran solamente mágicos o un requisito, y eso es lo que queremos evitar en esta catequesis, que sea un requisito más en mi vida, que sea algo mágico, sí, ya con esto yo creo que ya voy a poder ser feliz, pero sin saber realmente
cuál es, no, bueno, respecto a la pregunta, el sábado vamos a tener catequesis presencial. ¿Les dijeron que íbamos a tener catequesis presencial? Que yo tenga enterado, no, pero conmigo. No lo sabía yo. Sí, conmigo no. Al menos este sábado no. ¿Sale? Pero no tengo contemplado de vez en cuando sí, sí a lo mejor reunirnos, pero sería muy esporádicamente, si acaso una vez al mes o 2 veces al mes, muy, muy esporádico. Muy bien, entonces, ya por último, a ver, ya Monse. Sí, porque, bueno, Sí, dime. sí, porque como los que trabajamos el sábado, no, bueno, al menos yo no podría los sábados en la mañana. Sí, sí, No no. sé si se podrá organizar como algún día en la tarde que sea de entre semana. Sí, 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 repito, ya conforme avancemos, vemos si hay la necesidad de juntarnos, pues sí nos juntamos, ¿de acuerdo? Por lo pronto no es y para recoger y para el catecismo sí hay que irlo a recoger a el Padre Nuestro con su voucher de pago, o creo que también ahí en la Santa Cruz también está, nomás hay que llevar su voucher de pago. Muy bien, pues ya por último, una participación más y ya nos vamos, porque ya se nos fue el tiempo. Monse, Eduardo, o Joel, o Karen, quien guste. Por último, entonces, ¿qué aprendimos hoy? Queremos de confiar en Dios y serle fieles. Perfecto, muy bien. Entonces, pues jóvenes, nos vemos el día de mañana viernes, ¿verdad? Mañana nos vemos, mañana igual 8:30, y pues nos vemos mañana, ¿de acuerdo? De tarea, pues nada más les dejaría así como, se las anoto más al ratito, les dejo una tarea, les voy a dejar investigar algunas citas bíblicas en dónde están en la Biblia o dónde lo dice en la Biblia, pero nada más, ¿de acuerdo? ¿Con quién puedo recoger mi catecismo y a qué horas? El sábado van a estar en la mañana ahí en Santa Cruz, y si no, en el horario de notaría allá en Padre Nuestro, ¿sale? Antes de retirarse, entonces terminamos esta catequesis en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dejamos nuestro nombre completo, por favor, aquí en el chat para tomar la asistencia, ¿de acuerdo? Que pasen muy bonita noche. Sí, Selene, ¿tenías alguna pregunta, Selene?